Por ello, debemos considerar cuáles son las técnicas gráficas que se incorporarán a nuestro estudio para presentarlas e ilustrar nuestros resultados obtenidos a partir del proceso de recolección de los datos. El análisis estadístico de los datos es el tipo de cálculo que se aplicará a los datos obtenidos de la muestra que ha sido delimitada para describirlos o resumirlos a fin de caracterizar la población estudiada. Que es importante destacar que este análisis es posible aplicar a los datos que se están relacionando con el nivel de medición de las variables, la manera como se haya formulado la hipótesis y el interés del investigador. ¿Qué es lo interesante de acá? Que A y B están principalmente diseñadas para la estadística descriptiva y la C está diseñada para la estadística inferencial. ¿Qué atiende esto? Las posibilidades derivadas del análisis estadístico introducido en el proceso de investigación. Se deberá indicar en el proyecto de manera general el tipo de operaciones que se aplicarán a la masa de datos, la extensión, con qué extensión varían los individuos de un grupo, otros aspectos que están atribuidos a los individuos respecto a la variable que se mide, la relación de las distintas variables en datos entre sí y describir las diferencias de dos o más grupos de individuos y efectuar generalizaciones a la población a la que se han obtenido las muestras. Por último, la operacionalización propone alguna opción ideal, sistema o modelo que implica cambios en una realidad dada que puede ser organizacional, educativa, económica, jurídica, administrativa o social principalmente. Hay otras. ¿Qué trata ella? Bueno, se trata en esta parte del marco metodológico del proyecto de investigación de plantear el tipo de método y procedimientos técnicos inherentes a la disciplina de procedencia que se aplicará para formular el sistema o modelo que propone diseñar como una alternativa de transformación o cambios en las situaciones reales. Según sea la naturaleza de la propuesta factible, formulada en una determinada área de competencia profesional, se empleará en el diseño de la misma un conjunto de métodos y técnicas que deberán cumplir ciertos requisitos y proporcionarán rigurosidad y validez científica al sistema o modelo que se presenta. Esta variedad de técnicas muy especializadas que se utilizan es la que se ha de incorporar en este aspecto del proyecto de investigación a fin de proporcionar una visión global de la naturaleza del trabajo que se propone realizar. Bien, habiendo entonces escuchado la exposición de la médico veterinaria Rebeca Reyes, vamos a tratar de dar un resumen sobre este tema, que como dijimos es el tema fundamental del proyecto de investigación, porque es lo que le da la coherencia al trabajo. En el marco metodológico nosotros debemos explicar realmente cómo se va a realizar nuestra investigación. Es importantísimo definir absolutamente todos los aspectos técnicos operacionales de nuestro trabajo y por eso comenzamos definiendo el tipo de investigación. Podemos tener una investigación exploratoria, podemos tener una investigación documental, podemos tener una investigación cualitativa, cuantitativa, de campo, experimental. Podemos tener diversos tipos de investigación. La clasificación de cada uno de estos tipos ustedes la deben buscar en la literatura recomendada. Asimismo, en el diseño que nosotros vamos a hacer, debemos considerar si va a ser un diseño netamente documental o va a ser un diseño de campo o va a ser un diseño experimental. Es importante resaltar en este caso que en los diseños de campo simplemente vamos a tener observación de la realidad sin intervenir, sin manipular variables, sin controlar los ambientes, es decir, la realidad tal como está. El investigador entonces observa esa realidad, se usa mucho en los estudios exploratorios, esos diseños de campo, y simplemente se va a tomar la información, se van a generar los datos a través de la observación directa, sin intervenir y sin modificar, sin controlar absolutamente nada. Es distinto en el diseño experimental, así sea cuasi experimental o los otros que ya describió la médico veterinario Rebeca Reyes,
porque ahí sí vamos a controlar variables, ahí sí vamos a controlar ambientes, ahí sí vamos a determinar variables. Vamos a tener variables dependientes y variables independientes, y vamos a ver causas y efectos, y vamos a explicar todas estas cosas. Y por eso el nivel de la investigación en un diseño experimental es distinto al de un diseño de campo, y es distinto a un diseño documental, donde simplemente vamos a revisar documentos, todos los tipos de documentos que existan sobre el tema que nosotros estamos investigando, y es una investigación tan válida como las otras dos. ¿Okay? Además de eso, la población y la muestra también es importante definirla, porque en la población, el grupo de individuos que van a ser nuestra unidad de observación y nuestra unidad de análisis deben ser lo más homogéneos posible, de manera de poder entonces garantizar que cada uno de los elementos de esa población tengan las características que nosotros queremos evaluar, que nosotros queremos revisar, bien sea por especie, bien sea por edad, bien sea por sexo, cualquier otra característica que para nuestra investigación sea relevante, debemos garantizar que esa población la tenga. Y de allí entonces que nosotros a través de métodos estadísticos podamos obtener una muestra, y esa muestra debe ser representativa de esa población, es decir, esa muestra debe tener las mismas características de la población y que son las que a nosotros nos interesan para nuestra investigación. Generalmente las muestras son aleatorias y existen fórmulas matemáticas para seleccionar la cantidad de individuos que vamos a utilizar como muestra para nuestro trabajo. Pero también hay otro tipo de investigación en la cual la muestra no es aleatoria, sino que debe ser según el arbitrio del investigador, y eso depende de cuál es el tipo de investigación que nosotros estamos haciendo. En ese caso, la muestra se llama estimativa o opinática. Ese es el nombre que se le da, un muestreo opinático, que también es válido, es cuando se dirige según el arbitrio del investigador cuál es la muestra que se va a tomar, y también es totalmente válido. En mi tesis doctoral tienen un ejemplo de un muestreo opinático que pueden hacer. Es tan importante, tan interesante lo de la población y la muestra, que existe una asignatura en el posgrado de estadística de la Facultad de Agronomía que se llama técnicas de muestreo, porque son muchas las técnicas de muestreo que existen, y todas ellas son válidas dependiendo de la investigación que nosotros vayamos a hacer, dependiendo de cuál es el objetivo de nuestro trabajo. Entonces, si ya hemos definido cuál es el tipo de investigación, el diseño que tenemos, la población y la muestra, viene ahora entonces a determinar cuáles son las técnicas que nosotros vamos a utilizar para recolectar los datos. Esos datos nosotros los vamos a generar en nuestra investigación. La observación es una de las más importantes. Pero entonces, ¿qué tipo de observación? ¿Va a ser una observación directa donde simplemente vamos a ver, a conocer sin intervenir absolutamente en nada? ¿O vamos a tener una observación participante donde el investigador se involucra de manera directa y puede entonces participar y formar parte de la generación de esos datos? También existen las dinámicas dependiendo del tipo de investigación. Por eso es que es tan importante que nosotros planteemos bien el problema y definamos muy bien cuál va a ser nuestro objetivo, porque dependiendo de eso es que nosotros vamos a diseñar y vamos a definir nuestro marco metodológico. Una vez que ya tenemos definida o esclarecida cuál es la técnica de recolección de datos, ahí nos volvemos a ir a la estadística, cómo vamos a procesar todos esos datos. Porque a veces hay ensayos o hay estudios, hay investigaciones que generan una cantidad de datos muy grande. Pongo de nuevo el ejemplo, hemos tenido investigaciones donde se han generado más de 20.000 datos. ¿Qué se hace con esa cantidad de información? Esa información hay que organizarla, hay que tabularla, hay que clasificarla, hay que codificarla. Y una vez que tenemos eso, ese trabajo hecho, entonces tenemos que procesarla. ¿A través de qué? A través de métodos estadísticos. Por eso se les insistió tantas veces que ustedes cursaran estadística ahorita, en el primer cuatrimestre, porque es lo que les va a permitir un adecuado diseño de su investigación. Entonces ya sabemos cómo vamos a colectar los datos, sabemos cómo los vamos a procesar.
Hasta ahí llega nuestro marco metodológico. No podemos ir más allá porque como es un proyecto, todavía no ha sido ejecutado, pero sí tenemos que definir cuando diseñamos nuestro proyecto cómo vamos a hacer cada cosa de esto, cuáles son las técnicas que vamos a utilizar para cada una de esas tareas. El libro de Miriam Balestrini que Rebeca nos obsequió en el día de hoy está muy claro, es muy sencillo de entender y allí pueden entonces ampliar la información. Y si tienen alguna otra duda, por favor no duden en consultarlo tanto a la médico veterinaria Reyes como a mi persona a través del chat. Y estamos a la orden entonces para la conversación.